Muy buenas tardes, estimados pastores, amigos de esta plataforma del Ministerio Intercontinental Cosecha. Como cada jueves, les damos la más cordial de las bienvenidas a este diálogo teológico, en este día jueves, y creyendo en el Señor que la palabra que va a ser traída esta tarde va a ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Le voy a pedir al pastor Heredia Pardo si nos apoya con la oración de inicio. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad que nos brindas a través de esta plataforma y los medios de comunicación. Para usar a tu siervo Adrián Espinosa, Señor, en la exposición de las Escrituras, para entrenarnos, capacitarnos, renovarnos y ser útiles en tus manos, oh Dios Todopoderoso. Oramos, oh Dios, por todos los compañeros que nos ven a través de las redes sociales, que sirva de nutrición espiritual, emocional y física, ya que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Allí oramos para que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor Heredia. Esta tarde, esta noche, trayéndonos este diálogo teológico desde Jerusalén hacia el mundo entero a través de nuestras redes sociales, con ustedes y con nosotros, el ministro Adrián Espinosa. Ministro Adrián, el tiempo es suyo, que Dios me lo bendiga abundantemente. Muchas gracias. Te damos, Alberto, y qué bendición estar acá los amigos para compartir la palabra de Dios, ¿no? En tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, podemos estar nosotros dando una palabra, ¿no? Una palabra de esperanza, una palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Eh, y entonces hemos estado viendo la historia de la iglesia y últimamente hemos estado viendo los movimientos eh, que se conocen como las olas, ¿no? Que ha venido en estos últimos días, ¿no? Analizando estos 100 años de presencia evangélica de manera especial en el Perú. Hemos tenido varias olas, ¿no? Como el movimiento de la iglesia histórica, en segundo lugar el movimiento pentecostal, tercero el movimiento carismático, cuarto el movimiento apostólico, ¿no? Y yo añadiría una quinta ola, el movimiento de la iglesia local, ¿no? El movimiento que tiene la iglesia local y que podemos nosotros poder eh, saber que el cuerpo de Cristo, como dice Joel 2:28, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, ¿no? Entonces, tenemos esta poderosa palabra que estamos en expectativas, ¿no? De que el Espíritu Santo se derrame sobre los 5 continentes, ¿no? Tenemos más de 200 naciones, ¿no? Imaginémonos cómo el Espíritu Santo va a ser derramado en toda la historia, ¿no? En todos los continentes, ¿no? En todas las naciones, imagínense, eso nunca ha ocurrido. Pero Joel 2:28 dice que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Ahí la palabra es eukumeni, ¿no?
Entonces, el movimiento, el Espíritu Santo es ecuménico, ¿no? No solamente económico, sino el mover del Espíritu Santo es sobre toda la creación, como expresa en Génesis, ¿no? 1:1, que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿no? Sobre la creación. Pero muchas veces ese Espíritu Santo se ha reducido a las cuatro paredes. Por eso la presencia de la iglesia evangélica en el Perú es muy limitada, ¿no? Somos una iglesia de presencia, pero no tenemos influencia. Entonces, frente a estas olas que nosotros hemos visto, ¿no? En especial la iglesia histórica, ¿no? Llámese bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, etcétera, etcétera, nos dieron un énfasis de la palabra de Dios, ¿no? Su hermenéutica era las escrituras, era la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo eh, la hermenéutica jugaba un rol protagónico, ¿no? En las iglesias históricas. Entonces, Alberto, si puedes apagar tu cámara porque me distraes, por favor. Estoy, si puedes poner así como el pastor Heredia, un signo o algo, porque te estás moviendo mucho y ahí está, gracias, muy, muy amable Alberto, gracias. Entonces, eh, estamos viendo el movimiento de la iglesia histórica, en su énfasis en la palabra de Dios, ¿no? Ellos tienen lo que le llaman la hermenéutica, ¿no? Entonces, enfatizan la sana doctrina. A lo que, contrario al movimiento pentecostal, el énfasis es la experiencia. Por eso, en el caso peruano, la iglesia pentecostal se ha dividido en más de 50 denominaciones, ¿no? Todas las iglesias pentecostales salen de la Asamblea de Dios, ¿no? Porque su hermenéutica es la experiencia y no la palabra de Dios, no las escrituras, ¿no? Entonces, su base muchas veces se enfatiza los dones ministeriales y en ese sentido se crea más divisiones, ¿no? Imagínense, ya hablando de la iglesia neopentecostal, entonces su énfasis no está en la escritura, su énfasis no está en la palabra de Dios, por eso que hay muchos extremos, ¿no? Entonces, igualmente el movimiento carismático, ¿no? El movimiento carismático tiene su énfasis en las sanidades, en los milagros, y eso no tiene mucho fundamento, ¿no? Entonces, el gran problema que hemos visto en estos movimientos, llámese el movimiento histórico, que su énfasis fue la palabra, de los pentecostales fue la experiencia, igualmente también del movimiento carismático, también fue la experiencia, ¿no? Y del movimiento apostólico también, ¿no? Pues fue la experiencia, los dones, ¿no? Enfatizaban mucho los dones, los ministerios, ¿no? El famoso llamado ministerio quíntuple, ¿no? Por eso la propuesta que tengo en Joel 2:28 de estos movimientos, Dios tiene en esta historia el mover del cuerpo de Cristo, ¿no? El mover de toda la iglesia local.
¿no? Imagínense el Espíritu Santo siendo derramado en el gobierno, ¿no? En los presidentes, en los ministros, ¿no? Ahora que son senadores, diputados, ¿no? Poniendo temor de Dios, ¿no? Imagínense esa obra de Dios, ¿no? Eso no lo va a causar alguna denominación, algún movimiento, no, eso lo va a provocar Dios. Y ya lo estamos viendo ya. A través de la historia bíblica y estos 2000 años, el Espíritu Santo siempre ha estado obrando en la política, en la economía, en los deportes, en los medios de comunicación, en la cultura, en las artes, en la familia, ¿no? Entonces, necesitamos una fe eficaz, ¿no? Que responda a los desafíos de hoy. Y para eso se requiere madurez. Una iglesia madura, por eso en Efesios 5 dice, Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, ¿no? Jesucristo viene por una iglesia gloriosa. Entonces, Jesucristo viene a llevar su gloria. ¿Y cuál va a ser esa gloria? Ese es la movilización de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, que cada creyente se convertirá en ministro. Ya hace más de 50 años Maurice Cerullo lo decía. Cada creyente es un ministro. Ministro no solamente es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, ¿no? Sino que cada hijo de Dios que forma parte del cuerpo de Cristo es un ministro. Y por lo tanto, nosotros somos llamados para ministrar. No solamente somos consumidores, no solamente recibimos la palabra, sino que recibimos la palabra para ministrar. No somos cristianos de barriga, ¿no? Cristianos barriga que recibimos y no damos, ¿no? Entonces, llamados a ministrar. Y en ese sentido, lo que Joel plantea, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿no? Sobre toda la humanidad, sobre toda la creación, sobre toda la historia, ¿no? Sobre todo este mundo. Y en este mundo están todos los sistemas, ¿no? Políticos, económicos, sociales, culturales y aún religiosos, donde el Espíritu Santo va a permear, donde el Espíritu Santo va a tener su manera de hacer. Porque la soberanía de Dios, el Espíritu Santo hace como Él quiere, donde quiera y con quien quiera. Muchas veces la iglesia tiene modelos, tiene parametrado al Espíritu Santo en una cajita de zapato y ahí le dictan, ¿no? Y se cae en la rutina, se cae simplemente algo mecánico, ¿no? Y por eso vamos a hacer un análisis de todos estos movimientos en la que tenemos, ¿no? Vamos a ver las fortalezas, en cuanto a las fortalezas de los movimientos, ¿no? Que hemos recibido en estos últimos 100 años, ¿no? Tanto de la iglesia histórica, ¿no? Del mover histórico, pentecostal, carismático o apostólico, ¿no? Uno, la evangelización masiva, ¿no? Y crecimiento de la iglesia, uno de los aportes más claros que ha sido, ¿no? Entonces, una de las cosas de las fortalezas del movimiento que ha habido, sobre todo del movimiento apostólico, ¿no?
eh, miren que tenemos esa riqueza, ¿no? De ser, de tener estos movimientos de iglesia histórica, pentecostal, carismático, ¿no? Mira, tenemos toda una riqueza que el Espíritu Santo ha estado obrando en cada época, ¿no? En cada tiempo, el Espíritu Santo se ha estado manifestando y ha estado trayendo ministerios a la iglesia de renovación, dones que no se podían utilizar y el Espíritu Santo abría camino a las necesidades de cada tiempo, ¿no? Y por eso se dio la evangelización masiva, ¿no? Esa evangelización, uno recuerda esas campañas, ¿no? Con el hermano Pablo, ¿no? Yo recuerdo una campaña en la década del 70 en la Plaza de Hacho. Aún ahí fue invitado Chiqui Cruz, y en el Perú, la iglesia Maranata de la Avenida Brasil tenía un coro de más de 100 voces, ¿no? Con una vestidura blanca y roja, ¿no? Formando la bandera, ¿no? Era tan impresionante ver en la Plaza de Hacho esas campañas, perdón, y poder eh, ver cómo eh, había toda esa expectativa, ¿no? De una evangelización masiva, ¿no? Luego pasaron al estadio, ¿no? Ver campañas como la de Luis Palau, de I. Ávila, ahora últimamente de Frankie Graham, el mes pasado, en el Estadio Nacional. Ver esas campañas masivas era impresionante, ¿no? Era la expectativa de la iglesia. En el caso de I. Ávila, se cerraron todas las iglesias, ¿no? Especialmente las Asambleas de Dios en Perú. Cerraron más de 20 días la iglesia para llenar el estadio de Alianza Lima. Yo fui testigo de eso, ¿no? Tuve la bendición de, en el año 77, participar cada día, no me perdí ni un día, ¿no? Y ver cada día que se llenaba el estadio de Alianza Lima con el ministerio de I. Ávila, ¿no? Era impresionante. Y eso que nos quedábamos hasta 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Terminaba más de las 10 de la noche, ¿no? Y a buscar los carros para regresar a casa, ¿no? Eran muy pocos. Algunos se regresaban a pie, ¿no? Y no había límites en la que el pueblo de Dios participaba en esas campañas masivas, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento de la iglesia, ah, vemos como hoy se llama las iglesias de Isla de Crecimiento, ¿no? Especialmente en Centroamérica, en Colombia, ¿no? Las iglesias en Colombia, pues la más pequeña tendrá pues 1.000 miembros, ¿no? 5.000, 20.000, ¿no? Las iglesias ahí son de 50.000 miembros, ¿no? Hay todo un fenómeno de lo que se llama el libre crecimiento, ¿no? Las iglesias crecieron a miles, ¿no? La iglesia en la década del 70 no pasaba de 100 personas, ¿no? Después vino el movimiento de Lima al encuentro con Dios, ¿no? Con la Alianza Cristiana y Misionera, que hacía 15 días de campaña y 15 días de consolidación, ¿no? Que llamaban la célula de crecimiento. Invitaban sobre todo pastores argentinos y tomaron la clase media, ¿no? Lince, la Avenida Brasil, Salamanca y otras ciudades donde el Evangelio todavía no había llegado, ¿no? Y con Lima al encuentro de Dios se inserta un fenómeno. De las iglesias ya comienzan a ser miles, ¿no? Por eso las iglesias de alianza, sus templos son grandes, ¿no? Y tienen
miles de miembros, ¿no? Y bien consolidados, ¿no? Bien. Entonces, miren, toda esa riqueza que tenemos en cuanto a los movimientos de renovación, que la Iglesia de Cristo ha sido equipada, la Iglesia de Cristo en el Perú ha sido bendecida, ¿no? Entonces, hay que reconocer eso, ¿no? Claro, ha habido extremos, ha habido excesos, ¿no? Con todo movimiento, ¿no? Ya sea el movimiento histórico, el movimiento pentecostal, ¿no? Carismático o apostólico, han tenido sus excesos. Pero hay que ver que toda esa riqueza, en medio del caos, el Espíritu Santo se mueve, ¿no? El Espíritu Santo trayendo orden, ¿no? Expansión, otra cosa, otra característica de las fortalezas, podemos ver también la expansión del Evangelio en sectores urbanos y jóvenes, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Caso de la Alianza Cristiana y Misionera en, en los, en los sectores urbanos, ¿no? De clase media sobre todo. Y la iglesia pentecostal en los sectores de pueblo joven, ¿no? Donde había una invasión de la iglesia, ahí estaba una iglesia pentecostal, ¿no? Yo recuerdo que en el año 76 era miembro de una iglesia de Asamblea de Dios, por Chorrillos, y donde había una invasión de un pueblo joven, lo primerito que se plantaba era la iglesia. Y hasta el día de hoy en Chorrillos, ¿no? Sobre todo en San Genaro, aparte de San Genaro, en Chorrillos, hay iglesias evangélicas, ¿no? Tipo pentecostal, ¿no? Pueblos jóvenes, ¿no? Entonces, todo ese fenómeno se fue dando eh, en cuanto a la evangelización, ¿no? El uso de medios digitales y eventos masivos, ¿no? Bueno, a través de las redes sociales hoy en día, y a veces se hablaba de la iglesia electrónica, ¿no? Ya a tal extremo, algunos hermanos no querían ir a congregarse, solo querían por Zoom o por Facebook, ¿no? Ya no había fe, ya había cristianos de fe y había cristianos de Facebook, ¿no? Había pastores que tenían fe y había pastores también de Facebook, ¿no? Entonces, todo este fenómeno se fue dando, ¿no? Eh, entonces, Perú pasó de minoría evangélica a crecimiento sostenido, ¿no? Impacto positivo, mayor de presencia cristiana en la sociedad. Por eso en la década del 90 sucede el fenómeno, ¿no? El hermano Fujimori, ¿no? En el año 90, a partir del año 90 ya el voto evangélico decide la candidatura de un presidente. Por eso hoy tenemos congresistas que tienen mayoría de voto por el voto evangélico, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero con el tema de pro familia, ¿no? Con el tema de no te metas con mis hijos, sabemos la familia, entonces eh, ahí hay un voto cristiano, ¿no? Un voto evangélico, ¿no? Porque dice, es conforme a las escrituras, dice, ¿no? Bueno, la Biblia no dice eso, pero le hacemos decir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el voto evangélico está siendo usado, ¿no? Capitalizado por políticos que cada 5 años se convierten, ¿no? Todos los políticos se hacen cristianos cada 5 años, ¿no? Y entonces, en ese fenómeno de que la iglesia evangélica a partir del 70 pasó a una iglesia mayoritaria, ¿no? Dejó de ser, y nosotros cantábamos en la década del 70, somos una iglesia muy pequeña y muy feliz, ¿no? Éramos contentos con una iglesia pequeña, pero el Espíritu Santo, el plan de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Que todo proceda al arrepentimiento.
Entonces, hoy se habla de crecimiento, entonces la iglesia crece, pero también muchas veces no consolida, no disipula, ¿no? Hemos evangelizado el Perú, América Latina, el mundo entero, pero no se ha transformado. Las culturas siguen igual. Entonces, no hay una transformación. Entonces, hoy tenemos que hablar de una transformación. Y eso es lo que plantea Joel 2:28, ¿no? Que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre todas las funciones cotidianas que hoy podemos ver, ¿no? Desde el gobierno, desde la política, desde los deportes, eh, desde todo espectro social, económico, político y religioso, el Espíritu Santo va a tomar la centralidad de las funciones públicas, ¿no? Y no solamente va a estar en las cuatro paredes, como el día de hoy está, ¿no? Tenemos una iglesia evangélica que solamente da testimonio en las cuatro paredes, y después no hay más, ¿no? El testimonio hacia afuera está muy débil, muy precario. Por eso que el Espíritu Santo está soplando hoy, y está llevando el testimonio afuera, ¿no? Entonces, dos, la cultura de oración e intercesión, ¿no? Ahí en el caso de Peter Warner, salió como teólogo, justificó el tema de la guerra espiritual. Y todo el mundo, ¿no? En la década del 80, 90, comenzaron a hacer guerra espiritual, ¿no? Se contrataban aviones para derramar aceite, para ungir la ciudad, ¿no? Hasta el día de hoy, algunos lo hacen. Pero el Espíritu Santo, pues, no es aburrido, ¿no? No es siempre hacer lo mismo, la misma cosa, ¿no? Y si en la década del 80, el 90 fue el tema de la guerra espiritual y también con sus excesos, ¿no? Porque por todos sitios veían al diablo, ¿no? Por todos lados veían al diablo, satanizaban, y entonces había que buscar un equilibrio, ¿no? Y por eso ahí el tema de la escritura, ¿no? El aporte de la iglesia histórica era la hermenéutica, ¿no? Era la palabra de Dios, ¿no? Y la hermenéutica nos da reglas muy preciosas, ¿no? Como una de ellas es, un principio de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta por sí sola. Y todo texto tiene su contexto. Hoy se agarra un texto y se habla cualquier cosa. Y no se mira el contexto. Por eso que hoy día tenemos denominaciones, abominaciones, organizaciones y de todo calibre, ¿no? Alto, bajo, grueso, delgado, imagínense un caos, ¿no? Entre nosotros mismos como evangélicos, ¿no? Por la falta de una hermenéutica a la palabra de Dios, ¿no? No hay sujeción a la palabra. Cada un ministerio quiere imponer, ¿no? Yo soy 1 millón de miembros. No, nuestra autoridad no está porque yo tengo 1 millón de miembros, o por mi tradición, o porque yo tengo los mejores ministerios, ¿no? O porque tengo dinero. No, no, es la palabra de Dios. Y es importante ahí que hoy se llegue a ese balance, ¿no? A ese equilibrio. Pues estamos viendo esta evaluación de los movimientos que, con toda la riqueza que hemos tenido, de, que Dios ha estado obrando en estos últimos 100 años, ya sea el movimiento histórico, iglesias históricas, o pentecostal, o carismático, o apostólico, podamos tener estas bendiciones, ¿no? De un evangelismo masivo, un evangelismo mundial, pero ojo, no se ha profundizado. Se ha evangelizado, pero no se ha discipulado. Porque el mandato es discipular a las naciones, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no ha habido transformación en la cultura. Entonces, ese es el reto que tenemos y la propuesta es que lo va a hacer el Espíritu Santo en estos días, cuando va a ser derramado sobre toda la creación, sobre toda la humanidad, ¿no? Repito, no va a haber algún ministerio que auspicie, no, nosotros lo hicimos,
no, es nuestro ministerio, ¿no? Como ahora, ¿no? Nos sacamos la vestidura, nos regamos la vestidura, nosotros somos tal, ¿no? Somos nosotros el movimiento, lo no sé qué, lo no sé cuánto, y hemos impulsado, y ahí ha nacido, ¿no? Y entonces siempre quitamos la gloria a Dios, ¿no? Es interesante ver a Jesús cuando él sanaba, decía, no, no me han visto, ¿no? No lo digan a nadie. Qué lindo serían los ministerios hoy para servir, ¿no? Los ministerios de servicio, ¿no? Que estén anónimos, que estén al servicio de Dios, del prójimo. ¿Cuántas cosas se haría? ¿Cuántas cosas de grandeza se haría por solamente el servicio? Nada más. Yo ayer estaba en Ica, yo ahorita estoy en Lima, ¿no? Y ya en la mañana llegué a Manchay, acabo de llegar a Caraballo para compartir la palabra de Dios. Ya estoy regresando ahora para Manchay, ¿no? Imagínense cuánto podemos hacer la obra de Dios cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo en esa ecuanimidad, en ese balance y, y en la palabra de Dios, ¿no? No solamente por mi sentimiento. Entonces, la cultura de oración e intercesión, ¿no? Lo que llamaba el movimiento apostólico profético ha impulsado vigilias, ¿no? Yo tengo el privilegio de participar en vigilias cada semana, cada viernes, vigilia, ¿no? Coalición de oración, ¿no? Oramos por el Perú ahí, ¿no? Cada viernes, ¿no? Entonces, la crítica que yo le hago es lo de adentro de la iglesia, no de afuera. En estos 50 años, yo no he dejado de ir a un culto cada día. Yo todos los días estoy en la iglesia, ¿no? Ando ahí, camino, porque soy parte de la iglesia, ¿no? Ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo glorioso de Cristo, que estamos unidos en Cristo. Hoy estamos unidos en la iglesia, en Cristo somos unidos ya. Porque hay movimientos de unidad, no, que queremos unir la iglesia, ¿no? Se crean fraternidades, no, cada distrito, no, esta es la fraternidad más antigua, esta es la fraternidad que quieren unir a los pastores. Estamos unidos ya. Y en esa unidad, expresar, pues, que somos solícitos de guardar la unidad del espíritu, ¿no? Una misma fe, un mismo amor, ¿no? Pero nos reunimos en la reunión de pastores, termina la reunión, bailamos marinera, cada uno con su pañuelo blanco, ¿no? Calabaza, calabaza, cada uno a su casa y se acabó. No hay comunión, no hay amistad, no hay relación, todo es un activismo, todo es decir, bueno, mi anuncio del ministerio, tengo esta actividad, ¿no? Tengo que hacer esto, ¿no? Vengan, 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 ¿no? Y cuando uno invita a que vengan, no, solo vengan a mí porque yo soy el mejor. No voy a ti porque no me ofrece mucho, no me ofrece mucho, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en el segundo punto, la cultura de oración e intercesión, se han creado vigilias, ayunos nacionales, red de intercesión, oración por ciudades, ¿no? Yo recuerdo que teníamos para la toma de Chorrillos, en la década del 90, hacíamos ayunos, vigilias, con el movimiento Cristo para la Ciudad y el Ministerio Global, ¿no? La evangelización global. Y era muy interesante la propuesta porque evangelizábamos y discipulábamos. Teníamos un material de evangelismo y a la vez discipulado. Y en la noche hacíamos culto familiar con esa familia que se había convertido o había profesado su fe. Y teníamos el culto, en la mañana lo evangelizábamos, en la tarde lo discipulábamos y en la noche tenía el culto. Y ahí nacieron muchas iglesias, ¿no? De ese movimiento y hacíamos caminatas de oración por la ciudad, ¿no? Veíamos una cantina y lo declarábamos iglesia.
Y a la semana, al mes, al año, esa cantina clausuraba. O veíamos peligro en ese barrio, ¿no? Pueden haber drogadictos, alcohólicos, y comenzamos a dar 7 vueltas, ¿no? Y hacíamos guerra espiritual, ¿no? Intercesión, oración, clamor, ¿no? Decíamos, Señor, declaramos esta ciudad para Cristo, ¿no? El ministerio se llama Ciudad para Cristo, ¿no? Y hacíamos campañas multitudinarias, ¿no? Hacíamos campañas, inclusive eran invitados misioneros del extranjero, ¿no? Venían 100 misioneros, 50 misioneros, y a cada iglesia local le dábamos 2 personas que podían apoyar, o 4 personas que podían apoyar. Y dentro de ese proyecto habían hermanos de buena fe que a veces compraban el terreno a esa iglesia naciente o a esa iglesia que no tenía local, ¿no? Había personas jubiladas que hallaban gracia ahí con el pastor y le compraban, ¿no? Yo recuerdo acá en Chorrillos, ha habido muchos casos de eso, ¿no? Y bueno, Dios siempre se provee a sí mismo, ¿no? La obra de Dios no tiene límites, ¿no? Por eso, que esta fiebre de la guerra espiritual, de la intención de la oración, ha quedado estas bendiciones, ¿no? De orar, de clamar, de bendecir la ciudad, ¿no? 3, formación de liderazgo joven, ¿no? Entonces, ya había un liderazgo juvenil, ¿no? Ya no solamente estaban los Elías, aparecieron los Eliseos. No solamente estaban los Moisés, sino la generación de Josué. Entonces se comienza a levantar un nuevo liderazgo, ¿no? La juventud comienza a tener todo este fermento, todo este movimiento, y se forman escuelas de liderazgo, ¿no? Se hacen seminarios, se hacen retiros, ¿no? Hay la famosa llamada escalera del éxito, ¿no? Cómo ganar, cómo consolidar, disimular y cómo enviar, ¿no? Escuelas, y algunas iglesias le ponen la escuela ¿no? La escuela de Adrián, la escuela de Alberto, la escuela de Heredia, ¿no? Y cada escuela tenía sus 12, y de los 12, cada uno tenía sus 12, sus 12, 12. Total, que era un liderazgo muy interesante, donde se podía tomar las cuadras, ¿no? Los distritos, las ciudades, ¿no? Y porque era bien organizado, ¿no? Ya se rompió el patrocentrismo, ya Operación Getro, ¿no? Operación Getro comenzó a romper el pastorcentrismo, ¿no? Porque antes el pastor daba los anuncios, tocaba el teclado, recogía la ofrenda, predicaba y hasta daba los anuncios. Hasta el día de hoy, el día voy a fraternidades y hay pastores que dirigen la oración y terminan la oración. Es interesante, ¿no? Hoy ver pastores céntricos, ¿no? Que dominan todo, ¿no? Entonces no ha pasado la renovación por ello, ¿no? Entonces, vemos las escuelas, la formación de voluntariado, ¿no? Vemos, en el caso de Agua Viva, tenía un programa de servicio, ¿no? A la comunidad, y se invitaba a jóvenes, ¿no? Le llamaban Servolución. Y los jóvenes iban a un distrito a pintar las casas, a llevar víveres, a poder hacer limpieza de la ciudad y hacer tantos servicios, ¿no? Que impactaba el Evangelio, ¿no? No solamente se hacía la campaña con la predicación, sino también con el servicio, ¿no? Se implementó el voluntariado,
¿no? Había una cultura de servicio, ¿no? Ya la iglesia comenzó a mirar al prójimo. La iglesia comenzó a tener esa sensibilidad. Yo recuerdo en la iglesia, yo un día domingo estaba predicando en la iglesia y de pronto el vecino de una casa sale un grito de un niño, ¿no? ¡Ah! Y total, cuando termina el culto, como estaba frente a la iglesia, el grito, que tratamos de abrir, y los niños estaban llorando, los niñitos. Total, la mamá la había salido y la había dejado con cerrojo. Y por la ventana vimos a los niñitos desnudos, con hambre, ¿no? Y por la ventana tuvimos que alcanzarle algunas necesidades inmediatas, ¿no? Como un pancito, algo que ellos podían socorrer su hambre, ¿no? Y la iglesia, fue una conversión de la iglesia porque la iglesia predicaba el evangelio, pero nunca miraba al vecino y ver su necesidad. Y ese niñito fue el grito de desesperación para que la iglesia se convierte en ver al prójimo. La iglesia tenía ya más de 20 años y nunca podía ver al prójimo y servir al prójimo. Y eso fue una lección tremenda, que nos reunimos y cada semana, pastor Adrián, esta semana usted va a traer el kilo de amor para esa familia. Y usted para este mes, y usted, todo el año hicimos un programa para que esos niños no pasen hambre. Porque la mamá se iba a trabajar y lo dejaban a los niños cerrados, ¿no? Entonces, la iglesia comenzó a mirar esa acción de servicio, ¿no? Esa cultura de servicio. Muchas iglesias peruanas hoy tienen liderazgo juvenil fuerte, ¿no? Es interesante ver hoy a los jóvenes en estos movimientos, ¿no? Con las escuelas, ¿no? Con el evangelismo, con la conciliación, el discipulado, el envío, ¿no? Eh, la escuela misiológica está cumpliendo 60 años y hace 40 años se envió jóvenes a Francia, a Inglaterra, a muchos países, a España. Y hoy son pastores, ¿no? Peruanos. Tenemos al pastor Eliseo en Francia, Soto en Francia, pastor Joel eh, eh, está en Madrid, pastor Marcelo está en Estados Unidos, ¿no? California, y así muchos pastores. El mundo Ravelo en Londres, ¿no? En ciudades, y cómo ha impactado el evangelio. Ellos se fueron como mochileros, por esa pasión de evangelizar el mundo. Y hoy están consolidados, hoy son pastores, y en estos días van a venir, ¿no? A hacer escuelas acá. Y para el otro año, la Escuela de Misiones Mundiales se va a celebrar en Perú. El Congreso Mundial de Misiones se va a celebrar en Perú, ¿no? Vamos a celebrar los 60 años de la Escuela Misiológica Latinoamericana, ¿no? Así que estamos de fiesta, ¿no? Entonces, qué bendición, ¿no? Qué bendición ver la nueva generación entregada al Señor. Yo a veces puedo ver a mis hijos, ¿no? Veo a Nectalí, él vive en Santa Clara, se tiene que ir hasta Villa El Salvador. Hasta Las Lomas se tiene que ir. Y a veces lleva su instrumento y a veces está regresando a la casa 1 de la mañana, ¿no? En medio del peligro, en medio de todo, no miden, ¿no? La pasión de servicio, el cuidado de Dios en esta nueva generación, ¿no? Hoy tenemos conciertos, hoy tenemos mucho movimiento, ¿no? Imagínense cómo esos jóvenes son radicales, ¿no? Y están dispuestos a darlo todo, ¿no? Todo. Entonces, qué bendición, ¿no? Contar con una generación bendita y poderosa hoy en día en el liderazgo juvenil. No solamente están los Elías, sino también hoy tenemos una generación de Eliseos. No solamente tenemos a los Moisés, hoy tenemos una generación de Josué. Pero una cosita ahí, que falta paternidad. Muchos de los jóvenes que están liderando
no tienen padres espirituales, son huérfanos. Muchas veces no tienen el ejemplo y caen rápidamente. Y solo se conducen por la gracia de Dios. Y Dios levanta a otro joven. Pero necesitamos tener escuelas, necesitamos tener escuelas de formación. Como nace cosecha acá el diálogo teológico, nace porque queremos pastorearlos, ¿no? Queremos mentorearnos los unos a los otros. Y por eso es que conversamos acá. No tenemos la verdad absoluta, no tenemos a la doctrina que es de la mejor, no. Es un diálogo teológico, es una apertura teológica. Podemos estar equivocados, estamos listos para que nos corrija. Pues esto sale grabado, sale abierto y libre, ¿no? Libre. Aquí no estamos escondiendo nada. A veces el pastor Elías me comparte algunas cosas. Uy, ya van a censurar el programa. Este programa se está volviendo muy, muy radical. Bueno, si se quiere hacer por el Evangelio, gloria a Dios, ¿no? O sea, el Evangelio no se casa con nadie, ¿no? No podemos nosotros negociar la palabra. 4. Creo que ahí me va a quedar. La otra semana seguimos con el 4, porque hay mucho más. Ahí nomás lo dejaría para las preguntas, ¿no? Para los aportes, de cómo esta riqueza que tenemos de iglesias históricas, con su énfasis en la palabra, o movimientos pentecostales con su énfasis en la experiencia, ¿no? O como los movimientos carismáticos, su experiencia de los dones, especialmente de sanidad, milagros, o los movimientos apostólicos, en su énfasis en la guerra espiritual, en la prosperidad. Pero también recordar que la quinta ola que se viene en estos días, ¿no? Yo estoy expectante de esta ola, ¿no? Cada día estoy en oración, en la palabra, ¿no? De esperar lo que Joel 2:28 dice, que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre toda la humanidad, ¿no? Imagínense, eso todavía no lo hemos vivido. El Evangelio, los ministerios, la evangelización que hemos recibido, se ha dado en pequeños sectores, pero no se han tomado los espectros mayores, ¿no? Como el caso de la masonería, el caso del Opus Dei, el caso de tantas élites de poder invisible que hoy tenemos, ¿cómo el Espíritu Santo va a llegar a ellos? ¿No? La iglesia no va a poder llegar a ellos, pero el Espíritu Santo sí. Entonces yo llamaría una iglesia neumatológica, eclesiástica y cristocéntrica, ¿no? En la que va a moverse para superar y tener una iglesia equilibrada, una iglesia balanceada, y no se vaya a los extremos, ¿no? Sino una iglesia ecuánime, una iglesia que rasca donde pica, ¿no? Una iglesia que va a sintonizar con el mundo en la predicación y también en el servicio. Ya no va a ser el dualismo, que si la predicación es más espiritual y el servicio social es menos espiritual. No, sino que se predica y se sirve, ¿no? Entonces, en este sentido, seguiremos hablando de estas propuestas de que la iglesia en el Perú pueda llegar a la madurez, ¿no? Para que su fe dé respuesta a este mundo, para que su fe sea eficaz, porque no lo está haciendo. Está adoleciendo de ser una iglesia del millón, de ser una iglesia con grandes ministerios, pero, sin embargo, mire la cultura. La cultura no ha sido permeada, no ha sido transformada. Entonces, necesitamos que ese evangelio que transformó las culturas en el primer siglo, hoy lo haga en este siglo XXI. Bendiciones.
Shalom. Gracias, profesor Adrián, por esta propuesta, ¿no?, que ando escuchando sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que va a ir más allá de las costumbres, más allá de las condiciones que muchas veces estamos viviendo bajo tradiciones o transmisiones de que hemos heredado de la religión y que al derramarse sobre toda carne va a tomar gente, ¿no?, que la menos esperada, ¿no?, de diferentes ámbitos sociales, diferentes extractos de las comunidades, ¿no? Y va a ser bastante sorprendente, ¿no? Porque vamos a estar en otros niveles, ¿no?, de influencia también, ¿no? Como que se va dando, ¿no? Y hablaste también sobre gente que se ha quedado en el tiempo, ¿no? Que muchos líderes se han quedado en el tiempo manteniendo su antigua liturgia, a pesar que hay estos medios tecnológicos de comunicación, todo ello, ¿no? Pero bueno, y se mantienen en sus costumbres con estas nuevas herramientas de la comunicación. ¿Crees que el Espíritu Santo también va a irrumpir en esa conformidad que se da? Mi pregunta es, Pastor Adrián, que me planteas un panorama bastante profético, ¿no? Que en algunas cosas ya se están dando, ¿no? Adelante, Pastor Adrián, tu audio. Gracias por participar y compartir. Bueno, la historia eh, nos sirve, no basta interpretar la historia, ¿no? Hay que transformarla. Y a través de la historia, de los movimientos históricos, de iglesias históricas, pentecostales, carismáticas o apostólicas, no se ha transformado la cultura. Se ha evangelizado, sí. Tenemos grandes evangelistas, grandes campañas masivas, pero la cultura está intacta, ¿no? No se ha tocado la cultura. Cada vez más delincuencia, sicariato, más, ¿no? Y la iglesia está muy feliz en su bonanza, ¿no? Tiene los grandes ministerios, la iglesia ahora ya no son miles, son millones ya, ¿no? En el Perú tenemos como 5 millones somos más del 20%, y no podemos elegir un presidente, ¿no? Bastaría solamente con la mitad, ¿no? Pero entonces, la fe, ¿dónde está la fe, no? Porque dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y dónde se van nuestras oraciones, no? ¿Estamos orando de verdad, conforme a la palabra, conforme Cristo planteó, ¿no?, ese modelo de oración, ¿no? Esas 3 peticiones a Dios y esas 3 peticiones eh, al prójimo, ¿no? Tenemos esos principios eh, en la que vamos a dar lugar a Dios y estar expectantes a lo que Joel 2:28 nos dice que va a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, ¿no? Sobre toda carne, dice. Ahí no habla